Bom, allora, muito obrigado para você de ser presente hoje nesta webinar. Eu sou Massimo Trombino, CEO da Globis Foundation do Brasil. E a temática di oggi vai essere articolata da un moderatore del nostro incontro, che è Dottor Castro Alves, che è avvocato, è membro della nostra diretoria. E a proposito da Global Peace Foundation Brasil, de iniciar esse tipo de articulação, é porque o GPF tem muitos assuntos relacionados ao valor das famílias e à importância das famílias para construir realmente, em forma substancial, em forma prática, um mundo de paz. Não é possível criar paz na sociedade se não tem valores familiares aplicados no relacionamento humano, no relacionamento social. Você nunca vai ter um sistema socioeconômico, cultural, etc., estável, se não vai ter a presença da família, que é viável, vibrante, real, na sociedade. Quindi, para o GPF, um dos pilares fundamentais do nosso trabalho é a promoção de valores familiares. Hoje, no mundo, particularmente no mundo do norte globo, a família é, obviamente, sotto um ataque muito forte. E, generalmente, no mundo hoje, globalmente, tem crise de valores. Por isso que eu convidei Stefano Gennarini, dos Estados Unidos, da Coalição das Famílias, Osvaldo Silva, do Chile, nosso jornalista, parceiro há muito tempo, e Dr. Jones Nilton Nascimento, que é advogado, e com muita experiência trabalhando com jovens, com famílias, na sua profissão e na sua disciplina esportiva. Quindi agora eu passo o floor a Bruno per iniziare esse tipo di articolação. Muito grato. Bruno, você pode iniciar a articulação. Obrigado. Gracias, Máximo. Bueno, yo soy Bruno, yo soy miembro, director de GPF Brasil, y hoy nosotros vamos a hablar de la importancia de la política social de la ONU. Y el tema es, la pregunta nunca fue si los conservadores deberían participar en el sistema multilateral. Siempre fue qué tipo de multilateralismo quieren los conservadores. Uno que rinda cuentas a los estados soberanos autogobernantes o uno que esté completamente separado de la supervisión política y no rinda cuentas ante el pueblo. Y con nosotros tenemos a Osvaldo Silva Cerqueira, que es consultor de imagen pública y difusión en medios masivos, facilitador en habilidades blandas, gestión del talento, motivación y capacitación. También es periodista y es de Chile. Tenemos también Stefano Narini, vicepresidente de estudios legales en el Centro para la Familia y los Derechos Humanos, y es de los Estados Unidos. Y tenemos también a José Nilton Cosme, que es director, trabaja en Essex International y es de Brasil y también es abogado. Bueno, yo voy a pasar la palabra para que se presenten. Empezamos con Stefano. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por haberme convocado en este evento. Me da mucho placer poder hablar un poquito de nuestro trabajo en las Naciones Unidas y cómo vemos la cuestión de la política internacional acerca de la familia. Voy a precisar solo que soy estadounidense, pero soy de origen ítalo-colombianas, así que me siento muy a gusto entre vosotros, no me siento alieno de alguna manera. Hay muchas veces que se habla de la política internacional como si fuera algo irrelevante. Y esto
es especialmente en ambientes conservadores, y esto lo veo en Estados Unidos, pero lo veo mucho entre los conservadores también en Latinoamérica y también en Europa, porque los conservadores tenemos una mentalidad muy legalista, se puede decir, o miramos la cuestión de la cooperación internacional simplemente a través de un planteamiento legalista, sin darnos cuenta que hay que los mecanismos internacionales, su fuerza no es simplemente a nivel legal, sino a nivel burocrático. Y es allí que la amenaza contra la familia em, se está viendo de manera más fuerte. Entonces la pregunta puede surgir, ¿por qué importa la política internacional? Tenemos una idea equivocada de las políticas internacionales, también del multilateralismo. Muchas veces se escucha decir que, bueno, los pactos internacionales no son vinculantes, no son tratados legales vinculantes, entonces, pues no tienen importancia. Pues la verdad es que la mayoría de los estas resoluciones de las Naciones Unidas sí son vinculantes, aunque no sean vinculantes sobre los estados, son vinculantes sobre la burocracia que lo van a implementar. Entonces se habla de manera particular de la burocracia internacional, o sea, las agencias de las Naciones Unidas son vinculadas legalmente por los pactos, todos los pactos que se negocian y se adoptan en el contexto de la Asamblea General, del Consejo Económico y Social, del Consejo de Derechos Humanos. Todos esos pactos son vinculantes sobre las agencias de la ONU y toda la Secretaría de la ONU y todas las miríades, docenas y docenas de agencias que implementan la agenda de la ONU. Pero también y así de esa manera impactan muchísimos programas internacionales y los más de 27 billones de dólares que invierte las Naciones Unidas por el desarrollo. Y también impactan, estas políticas pueden tener un impacto legal por medio del derecho consuetudinario, que para los que no son abogados es un concepto un poco difícil, pero es bastante fácil. La idea es simple, es que si los estados repiten eh, a menudo, varias veces, a lo largo de varios años, consistentemente, que ciertas políticas son un derecho humano o son requeridas por medio de obligaciones internacionales, entonces se puede deducir que hay un derecho consuetudinario. Em, pero todavía más allá del impacto legal, del valor legal y del impacto a nivel programático que tienen las resoluciones de las Naciones Unidas y otros pactos, como por ejemplo el pacto de París sobre el clima o el pacto sobre el género de Beijing de los años 90. Más allá del impacto legal, hay un impacto político verdadero. Y menciono específicamente el Pacto Climático de París y también el Pacto sobre el Género de Beijing, de la Conferencia de las Mujeres del 1995, porque si tú hubieras preguntado a cualquier persona en el 1995, hace 30 años, sí, ¿qué quiere decir el género? Hubieran dicho, pues, mujer y hombre, nada más. Pues hoy día, cuando hablas de género, estás hablando de 56 géneros. Estás hablando de la deconstrucción de la estructura familiar, de la idea de mujer, de la idea de hombre. Por ejemplo, en Argentina y en Nueva Zelanda y ahora en Francia están adoptando leyes que promueven la idea
que no se menciona ya a la mujer, por ejemplo, en las leyes de aborto o en otras leyes que tienen que ver con las mujeres, se habla de personas gestantes. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay que enseñar a la población y específicamente la ley argentina, la ley neozelandés, hablan que hay que indoctrinar a los niños desde que están en la escuela a aprender que también los hombres pueden dar a luz. Entonces, ¿quién lo hubiera dicho hace 30 años, en el 1995, que era ya que iba las políticas de género de las Naciones Unidas? Y por eso, muchos países adoptaron el Pacto sobre el Género del 1995 sin darse cuenta del impacto a largo tiempo que hubiera tenido. Y una de las razones por lo que lo adoptaron era que no era vinculante. Muchos conservadores ¿cómo se dice? Su resistencia al final se dio por el hecho que, bueno, pues no es un pacto vinculante, así que no, vamos a adoptarlo, pues, pero el pacto puso en movimiento toda una serie de políticas, dinero, organizaciones que han promovido esta agenda de manera oportunística en donde encontraban apoyo político. Y entonces ellos están siempre allí. La burocracia de la ONU, las agencias de la ONU están siempre allí listas, esperando que cambie el régimen político de un país para entrar con todas sus políticas, de cualquier manera que puedan, legislativo, ejecutivo, judicial, no le importa, pero tienen dinero, tienen el poder de estar y esperar y de hecho, lo que mi organización ha estado diciendo a lo largo de los últimos 30 años es que en muchas maneras las agencias de las Naciones Unidas tienen más poder que cualquier país o cualquier régimen político, porque tienen la permanencia y el dinero para estar siempre allí, mientras los políticos están siempre dependiendo de dónde sople el viento político de una manera a otra. Am, pues entonces allí vemos también el conflicto sobre la cuestión de la familia. Imagino que muchos de ustedes sepan que la familia está definida en el derecho internacional de manera muy precisa. Hay varios tratados que definen la familia como, no solo pactos políticos, sino tratados vinculantes, legales, que definen la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, natural y fundamental de la sociedad. Bueno, este lenguaje que está contenido en también el Pacto de San José sobre los derechos humanos y en varios tratados de derechos humanos vinculantes, es un término que ya no se puede mencionar en las políticas de las Naciones Unidas, porque los países occidentales, principalmente europeos, pero también con mucho apoyo de los países más progresistas de Iberoamérica, y que no quieren que se hable de familia como núcleo fundamental y natural de la sociedad, que parece una cosa surrealista, pero así es. Tampoco quieren hablar los países europeos, la Unión Europea son 30 años que se opone a que se hable de la maternidad en una manera positiva. O sea, las únicas políticas que quieren promover a nivel internacional son políticas para prevenir la maternidad, no para incentivarla o para que se respete la maternidad, para que se valorice a nivel de la sociedad. Y estos son retos con los que nos estamos enfrentando todos los días en las Naciones Unidas por los últimos 30 años. Y pues a lo demás de esto, ahí estamos en un momento, no sé si quieren interrumpirme porque ya me vuelvo aburrido, pero ahí puedo hablar un poquito de cómo se está transformando el sistema multilateral desde un sistema de cooperación entre estados soberanos
en un sistema neocolonial de control social a nivel mundial. Y esto está pasando con hay varios pasos concretos que podemos analizar, de que puedo hablar, pero a lo mejor no sé si alguien quiere antes reaccionar a lo que he dicho hasta ahora. Bueno, Osvaldo, ¿qué piensas? Tu audio. ¿Ahí se Ahora sí. escucha? Sí, sí. Sí, ya. Bueno, efectivamente comparto con Estéfano cómo ha venido desarrollando la forma en cómo Naciones Unidas, a través de lo que es un organismo, cómo se ha instalado como un organismo, eh, con una mirada, con una visión de un referente que nos daba lo que tenía que ser entonces la cooperación entre los países, el tema de los derechos humanos, el tema ¿cómo se llama?, redirigir al país, al mundo, al bloque completo, global, en un aspecto muy positivo, se fue convirtiendo en un referente de derechos humanos que generó en Chile algo que nosotros llamamos la paradoja de la ONU. La paradoja de la ONU fue que después del gobierno del general Pinochet y de todos los problemas que el mundo fue conociendo, la referencia a cada momento de Naciones Unidas era creciente. Si íbamos a hablar de derechos de las personas o de derechos de la ciudadanía, era el estándar de la ONU. Si íbamos a hablar de generar algún nuevo marco legal que pudiera entender la persecución de algunos delitos o dar nuevos derechos a la ciudadanía, veíamos el estándar de la ONU. Si había que ver cuáles son las penalidades, cuáles eran los castigos que tenían que imponerse en el delito, también el estándar ONU. Y como ustedes saben, en comunicación, las palabras tienen mucho poder. Y llegó un minuto que el posesionamiento de la ONU como el gran organismo prácticamente eh, de garantía universal de la dignidad de las personas se instaló con tanta potencia que prácticamente los años que siguieron en Chile desde 1990 hasta el 2010 fueron legislaciones sustentadas o influidas por la ONU. Y el que no estuviera de acuerdo, entre ellos los que somos más conservadores, no, éramos evidentemente los malos, los antiguos, los retrógrados, los que veníamos prácticamente a tratar de imponer cosas que eran absolutamente atemporales. ¿Para qué decir valores como la sexualidad, el respeto a la sexualidad de los niños, el respeto de las familias a educar a sus hijos? Todo eso fue quedando. Y como muy bien lo decía Estéfano, muchos dejamos que esto siguiera porque no nos interesaba, porque a nosotros nos interesaba el debate legal y el marco legal que se constituía, y bajo ningún es bueno mirarlo. Si vamos a ver legislación comparada, mirábamos legislación comparada, pero pensábamos en Naciones Unidas. Resultado de esto, desde 1990 hasta el año 2010, terminamos subiendo la responsabilidad penal adolescente. Los principales delincuentes hoy día en Chile, los que asesinan, los que están matando, los que están haciendo los crímenes más horrendos, son menores de edad. La población le tiene miedo a los menores de edad. Llegó a tal nivel la marca y la necesidad de entender a estos grupos de Naciones Unidas, entonces que había que respetar a quienes tenían y exigían por los años de proscripción derechos de su condición sexual y a reconocerlo. Y la verdad que todos pudimos estar de acuerdo. Donde no estuvimos de acuerdo, pero para variar, como muy bien dijo Estéfano, no nos dimos cuenta en qué marco legal nos metíamos al mirar la influencia de Naciones Unidas. Hoy día tenemos libros de colegio que plantean naturalizar conductas sexuales que legítimamente algún padre podría decir: yo no quiero eso para mi hijo. Y hoy día te acusan de discriminador. Entonces, independiente de lo legítima de las posiciones,
efectivamente el poder de instalación de Naciones Unidas en su momento fue tan grande que generó una legislación que siempre miró para allá. Pero lo más grave de esto es que hoy día, 30 años después, el error lo está pagando la ciudadanía. Para cerrar el tema en una sola frase, cuando hablamos de la paradoja de Naciones Unidas, hablamos que por 30 años le creímos todo lo que decía Naciones Unidas. Por 30 años dimos tantos derechos, que hoy día nos estamos quedando sin ningún derecho. Es verdad, Osvaldo. José Newton, ¿qué piensas tú? Bueno, buenas noches a todos, señor Estefano, señor Osvaldo. Mi nombre es José Milton Nascimento, soy abogado en São Paulo y mi estado inicial es Pernambuco, el norte de Brasil, ¿no? Y yo vivo acá en São Paulo há 47 años. Bueno, volví atentamente las cuestiones del señor Osvaldo, del señor Estefano. Es importantísimo que nosotros tenemos atención, mucha atención, lo que hago los dos, importantísimo, porque es una cosa muy alarmante, como se dice el derechos humanos, y ahora como derechos de los homosexuales. Y hay una gran sigla, LGBT, muy longa, muy longa. ¿A dónde va a parar esta cosa? Entonces, el gobierno el gobierno de derecha, yo no estoy hablando de izquierda, es una cosa mala para la salud o para la vida, para la situación política de cualquier país. Mira que acontece allá en Venezuela. Es una cosa muy mala. Entonces, ¿cómo se habla en derecho de los niños? Y yo preso mucho en los niños, es el futuro de cualquier nacionalidad, de cualquier nación en el mundo. Porque la gente piensa, ¿por qué no se da el derecho a un menor de edad, hace como 14 años, a tirar a vida de alguna persona? ¿Qué pasa en su cabeza? Esta es la familia, esta familia no sirve para él. Entonces, ¿cómo se pasa en toda la gente, en todo el gobierno del mundo? Acerca de lo que dice la ONU en algún asunto acerca de derechos humanos. Mira, me parece que la ONU se paró el tiempo, que será se paró el tiempo, porque ¿cuántos años hace falta para se acabar el pacto? 6 años, son 30 años, hasta 30 años no va a haber más hambre en el mundo, hambre cero. ¿Cómo puede? Nosotros vamos a llegar a 2090, no se acabó nada, entonces sigue el movimiento, sigue todo, ¿cómo se dice? Sigue todo igual como está ayer, antes de eso. Entonces, la familia, nosotros prestamos mucho a la familia. Acá nosotros tenemos una política casi que 70% la familia tradicional, los conservadores, tenemos mucho respeto a ellos, porque la gente le prea en la calle, sea en Brasil, sea en otro país, sea en Estados Unidos, sea en Japón, en cualquier ciudad que nosotros tuvimos. Entonces, es importante decir que la familia tradicional, esa cosa más importante del mundo, no se puede tener ningún vínculo, ninguna mácula con estos niños, porque ele crece con la maldad en la cabeza y no sabe, su papá no sabe qué hacer. A mí me procura, a mí me procura la policía, a mí la policía. Ahí la policía se prende, se va a audiencia de custodia, la cosa más mala que tuve en Brasil, audiencia de custodia. Isso é uma lástima isso acontecer. Viene de pacto, como habló nuestro Estefano, de pacto son José, hay muchos pactos que nos sirven para usted acompañar toda esta cosa que viene trabalhando, que viene
danificando nuestros jóvenes. Jóvenes, 10 años, no se puede ser 10 años, sabe todo que una persona de 30 años sabe, fica con su boca abierta, porque sabe todo, está con cigarro en la boca. Yo en comunidad, así que en Brasil, São Paulo, por ejemplo, nosotros tenemos casi 10 millones de jóvenes con hambre, 10 millones de jóvenes enfermos, porque eso no tiene gobierno, sale, gobierno, entra, no hace nada, solamente piensa en su bolso, solamente piensa en la corrupción. Entonces, la población, no solamente de Brasil, de Latinoamérica y generalmente también el mundo, está se acabando, se fundindo a una sola cosa, la maldición de la muerte. Entonces, estos gobiernos que son miembros de la ONU, me parece que la ONU, como yo oí aquí, de los dos señores, y la ONU, ella es una entidad que da atención y mucha atención a toda gente en conflicto, países en conflicto, gente con hambre, gente enferma, gente sin plata. Sé muy alto ese consciente de gente, de personas en el mundo no tiene plata, no tiene su habitación, no tiene su salud cierta para vivir tranquila en su casa, no tiene ningún apoyo. Entonces, una experiencia muy propia porque yo estoy siempre ligado con esta gente que pasa por tal situación en cualquier parte del país. Esto hablo de Brasil, pero ya pasé por Ecuador, por Perú, por Chile, Venezuela, Colombia, igual peor que Brasil, peor que França, peor, é tudo malo, tudo peor em Latinoamérica. E eu sou latino-americano com muito honor, me gusta muito de meu país, pero de la maneira que está se conduzindo, sem nenhum apoio, me parece que eu não sei da ONU, que deveria estar acompanhando todos os acontecimentos em todos os países do mundo, sabendo o que passa, e solamente pensam em conservar quando começou sua organização das Nações Unidas. Isso é tranquilo, eu tenho muitas coisas para falar. Por exemplo, qual é o propósito? ONU, qual é o propósito? É lembrar todos os membros como está sua saúde em seu país, como está seu trabalho, como está, não sabe nada. Então, nós que estamos de frente com o problema, de frente com o problema, sabemos que não é nada bem. Então, em qualquer parte que se vá, que se tenha comunicação com esta gente, que nós vivimos dia a dia. Eu hago parte do assessor jurídico de la Câmara de Concejal. Então, nós estamos de frente. La Câmara llena. Muita gente procurando comida, procurando dinheiro, procurando casa. E se vai a Rio de Janeiro, também a mesma, pior. Então, é problemático. Essa é a minha ideia, que a ONU tenha este passe, porque não interferir no governo, interferir na autonomia governamental nacional, não, é uma outra prática para que esta coisa chegue em um momento mais consistente à Organização das Nações Unidas, a seus órgãos, à ODS, a Organização Mundial de Saúde, OIT. A OIT só quer saber, é uma Organização Internacional do Trabalho, só quer saber como está o trabalho. E quem está desempregado, quem perdeu seu emprego, como está essa gente, como está sua família? Nós sabemos. Eu estou uma reunião com um grupo social, de gente de Fundação Social de São Paulo, muito grande, tem mais ou menos 1.200 pessoas, para falar de hambre. Mira,
hambre. ¿Cómo así, hambre? No tiene que comer. Estado de São Paulo muy rico, ¿no? Es el más rico del país. ¿Eh? Aquí es como si fuera un país dentro de Brasil. Entonces, ¿cómo esta gente, 1.200 personas, tiene hambre? No tiene plata, no tiene casa, no tiene remedio para curar su enfermedad, no tiene nada. Y quiere llorar. ¿Cómo se hace? Uno sabe de esto. No sé cómo funciona. Gustaría mucho de saber cómo se parece una cosa tan importante de esta naturaleza como pasar hambre. Diz regulamento de ONU, combater hambre, combater falta de trabajo, combater falta de plata, combater todo que es malo, que puede ser bueno para la población carente, que no tiene nada en su vida. ¿Será que llega hasta uno? ¿Será que llega a sus departamentos? ¿Cómo se hace esto? Entonces, es un problema muy grave nosotros tenemos aquí, no solo en Brasil, mas como en el mundo. Sí, perfecto. Stefano, ¿usted piensa que todo eso es parte del globalismo y que hay una agenda internacional, global? ¿Qué piensas? Mira, la manera de que las Naciones Unidas funcionan hay varias esferas de influencia que tienen algo en común, pero cada una es diferente. O sea, hay varias esferas de influencias. Hay el bloque de la Unión Europea, hay el bloque de poder de los Estados Unidos, hay el bloque de poder de la Federación Rusa, el bloque de poder de la China, el bloque de poder de la India, del bloque de poder de los países del Golfo. um, y estos varios bloques de poder tratan promover varias agendas. Hay también bloques de poder privados, como Bill Gates, por ejemplo, que tiene mucha influencia sobre las políticas de las Naciones Unidas sobre la salud por medio de la World Health Organization. Y hay también otras esferas de influencias, otras fundaciones muy poderosas como Rockefeller, Ford, MacArthur, etcétera, etcétera, fundaciones que tienen intereses en las Naciones Unidas y en promover sus políticas internacionales. La cosa que hemos visto recién por medio especialmente del foro de Davos, ¿no? Del World Economic Forum, es que hay una especie de, hay más coordinación de lo que pensábamos entre muchos de estos actores a nivel gubernamental, a nivel privado, a nivel de fundaciones. Hay muchos intereses que se están alineando hacia un globalismo de una cierta manera. No, yo no pienso que hay un puppet master, ¿cómo se dice? Por detrás, alguien que está tirando los hilos de todos, pero sí hay intereses en común entre todos, entre varios blocos de poder que están tratando formar el sistema internacional de una cierta manera. Um, pero para comentar un poquito a los que ya dijeron José Nilton y Osvaldo acerca de las políticas interiores, la interferencia de la ONU o la falta de conexión de la ONU con las realidades democráticas vividas en los países. El problema que se ve más y más es una erosión de las instituciones republicanas y de autogobierno. Eso es lo que más me impresionó de lo que contaste, Osvaldo. Cómo el mecanismo internacional no ha dado más poder democrático, sino lo ha quitado. No ha educado a usar el poder de manera responsable, sino ha creado un riesgo moral en el hecho que la única manera de gobernar parece sea de seguir los dictámenes de los expertos internacionales. Y entonces ningún político, ningún alcalde, ningún candidato
ningún presidente, nadie tiene que tomarse sus responsabilidades, porque nada más pueden referirse a las políticas de los expertos internacionales. Y eso es un poco lo que vivimos con el COVID, interesantemente, que veías que todo el discurso estaba basado sobre, pues eso es lo que hacen los expertos internacionales, pues vamos a seguir los expertos internacionales. Y ningún político quiso arriesgarse, pues muy pocos, pues aquí en Estados Unidos, el presidente Trump dio libertad para que cada estado se enfrentase con la pandemia de su manera y cada uno se toma sus responsabilidades. Y de hecho, el gobernador DeSantis, por ejemplo, en Florida, o hay otros también como Kristi Noem en South Dakota, que abrieron las escuelas inmediato. O sea, que no se conformaron con la ortodoxia nueva que venía impuesta desde arriba, sin bases científicas, sin bases empíricas, sino simplemente por dictamen. Pero lo que vimos en la mayoría de los países es que los políticos le gusta poder abdicar su responsabilidad, porque quiere decir que entonces no pueden ser echados de su mandato, si no tienen que tomar responsabilidad por sus errores, pues entonces pueden quedarse allí y seguir tomando su cheque sin tener que hacer nada. Es lo que en los economistas, economistas llaman un riesgo moral, porque mina la capacidad misma del autogobierno y, y se ve en todos los ámbitos donde las Naciones Unidas va interfiriendo, las políticas ejecutivas, sin ningún mandato legislativo. En la cuestión del aborto, las Naciones Unidas están causando una crisis constitucional en Colombia, por ejemplo, y en México acerca el tema del aborto, porque las cortes han ordenado al Congreso de adoptar leyes que favorezcan el aborto, pero los políticos no se atreven porque son países de mayoría católica y no quieren arriesgar a votar a favor del aborto. Y entonces se está dando una crisis constitucional de un cierto tipo y es causada por la interferencia de las Naciones Unidas en las políticas del aborto de estos dos países. Pero esto es un ejemplo, el tema del aborto, que vamos a ver más y más en todos los temas de la política interior y exterior. Lo vemos en el activismo judicial, por ejemplo, por medio también de los dictámenes de la Organización de Estados Americanos, que ahora está diciendo que tiene una jurisdicción permanente de tipo de la Corte Constitucional Americana, de la Corte Suprema Americana. O sea, que sus dictámenes son como ley, que tienen que ser implementados directamente por el Ejecutivo, por el Legislativo, y cosa que no está escrita en el Tratado del Pacto de San José, que el Pacto de San José claramente dice que la Corte de Derechos Humanos Interamericana solo tiene poder entre el Estado y en el pleito concreto. Los dictámenes no tienen valor más allá del pleito donde está haciendo el juicio. Y por eso, y al final estamos viendo que se está dando una erosión del mismo concepto de soberanía. Se está preveniendo, por ejemplo, que los estados ejerzan su soberanía y el autogobierno. El ejemplo más brillante en este momento es el Tratado sobre las Pandemias, que se está negociando en Ginebra, y es el tratado. La verdad es que este tratado es una especie de ratificación del sistema de gobierno por dictamen de expertos que
vivimos durante el COVID. Es para el punto final de este tratado es no permitir que algún Estado, cuando haya la próxima pandemia, porque habrá probablemente, que sea en 10 años o que sea en 50 años, habrá otra pandemia de algún tipo, pero la idea detrás de este tratado es prevenir que un Estado, por ejemplo, como los Estados Unidos bajo Trump, puedan decidir por sí mismo cuáles son las políticas que quieren ellos adoptar internamente. Y aquí estamos viendo una gran erosión de la soberanía. Y se puede, sí, ya. Um ponto importante de quello che o Stefano sta explicando in forma muito clara, né? E nesse momento o GPF Brasil é co-host do C20 2024 do Brasil e participa como co-host da equipe de trabalho da educação e cultura. Sono 532 organizações registradas entre C20 e outros países. E são 60 países conectados com o nosso working group, equipe de trabalho. Quindi è una rappresentanza interessante, sono 60 paesi, 532 gruppi. Articolazione iniziò in febbraio, va a tenere a quarto incontro questa settimana. Ma qual è il punto? Nel nostro contesto. In tutta questa articolazione di incontro, teneva solamente una persona da India che falò da famiglia, da importância da família no contexto da educação da criança, de apoio para estudantes, o rolo das famílias no contexto da construção da educação e da cultura na sociedade no país. Uma pessoa em 4 conferências internacionais com 60 países representados. Este é um comprovante monstruoso de como esta articulação das Nações Unidas impactou o pensamento das pessoas, a linguagem das pessoas. De uma forma impressionante. Toda a apresentação desta gente que participou no encontro, no debate, é copy e paste das Nações Unidas. Ao ponto que um representante do Brasil falou: o nosso relatório final vai ser apresentado para o ministro do G20, da educação. O nosso working group conseguiu ter esta cadeira no encontro interministerial. Este representante do Brasil falou: você precisa utilizar a linguagem das Nações Unidas quando vai falar com ministros da educação do G20, porque senão eles não vão dar atenção à articulação de vocês. Este é o pensamento. Quindi è una situazione estremamente preoccupante, estremamente estrema, estremamente grave, perché la cultura locale, la identità locale va a essere eliminata con questo tipo di pratica, principalmente. O valore da famiglia va a essere eliminato, perché è evidente che questo sta acontecendo no mundo inteiro. A minha pergunta é, nesse estado nesta situação, né? E nesta condição, qual pode ser a nossa participação, a nossa contribuição? Como montar uma alternativa? Em que fórmula? Que ferramenta? Que instrumentos pode ser utilizado para montar uma alternativa, uma contropropostas? Confronto costruttivo viabile contro queste influências que é extremamente negativa, porque você sabe, né? A história trabalha com pêndulo, né?
Uma vez vai em uma direção e depois volta para outra direção. Parece que a direção do mundo parece que está voltando das esquerdas, da ideia de esquerda, do ismo da esquerda, versus valores mais conservadores. No mesmo tempo, tem esta influência peculiar, particular, presente em todos os setores da sociedade hoje. A causa das Nações Unidas, que faz interesse de Estados, né? Não faz interesse da sociedade civil, faz interesse de grupo de poder, isso é evidente, né? Mas qual pode ser a ferramenta eficaz per equilibrar esse desequilíbrio de ideias e de posicionamento que existe hoje no mundo? Essa é a minha pergunta. Stefano, que ideia você tem? Yo me atrevo a contestar. Yo pienso la primera respuesta es una sociedad civil verdadera, porque la sociedad civil que vemos en las Naciones Unidas no es una verdadera sociedad Ah, civil. Y uhum. son las representaciones de o fundaciones que representan los intereses privados de multimillonarios como Bill Gates o Soros e outros. Soros y estos, Warren Buffett, etcétera, o representan los valores políticos de los gobiernos que las fundan, porque mucha de la sociedad civil presente que participa en los debates internacionales de las Naciones Unidas son grupos que son pagados por el gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea o los países occidentales. Entonces, hay que tener una presencia de la sociedad civil verdadera que influya en las políticas nacionales, pero también en las políticas internacionales. En segundo lugar, hay que tener, y esto es necesario porque si no hay una experiencia real de sociedad civil donde se puede fundar una experiencia diferente de la que viene propuesta de las Naciones Unidas, entonces no sirve para nada. O sea, donde hay que tener un sitio donde tiene origen una alternativa. Y esto tiene que ser una verdadera experiencia de la sociedad civil, que puede ser religiosa, puede ser intelectual, o puede ser deportiva, puede ser, hay muchas experiencias que pueden a formar una alternativa a la visión social, política, económica que viene propuesta por las Naciones Unidas. En segundo lugar, hay que tener una inteligencia, se puede decir, o una clase profesional que sea capaz de enfrentarse a nivel político y diplomático con las Naciones Unidas, que esto todavía no existe, porque la mayoría de las personas que se involucran en las políticas internacionales son de izquierdas y son muy progresistas, o sea, son productos de este feedback loop. Es un loop que se está constantemente em, em, animando a sí mismo, Exato, exato. pero falta por ejemplo, yo hago siempre el confronto. Yo en las Naciones Unidas, yo soy uno de dos grupos conservadores que tenemos una presencia constante en las Naciones Unidas, monitorando el debate, los debates políticos, todos los debates de las Naciones Unidas, de todos los cuerpos de las Naciones Unidas. Pero si voy en Washington, D.C., hay cientos y miles de lobbies conservadores que se ocupan de todas las cuestiones que yo me ocupo en las Naciones Unidas, pero aquí en Nueva York estoy solo. Pero en Washington, D.C., en el Congreso americano, hay cientos de organizaciones conservadores y todos se ocupan del mismo tema. Y todos van diciendo las mismas cosas porque están de acuerdo, son todas conservadores. Pero los conservadores tienen que poner la mirada a las Naciones Unidas y participar de manera más plena, más llena en los debates internacionales
y invertir dinero en research, en lobby, en capacitación, porque para que cuando haya un gobierno eh, que pueda influir, se puedan meter buenas personas que trabajen dentro de la ONU y dentro del gobierno para poder seguir la cuestión de manera constante. Lo que yo quiero decir es que es muy difícil pensar a un mundo ahora donde no haya algún tipo de mecanismo internacional para cooperación, sea que sea. También si hubiera la Tercera Guerra Mundial, después de esa guerra surgiría algún mecanismo de cooperación internacional, algún tipo, y ese mecanismo va a empezar desde los mismos fundamentos que tenemos ahora con las Naciones Unidas. O sea, hay que pensar que la cooperación internacional no es algo que los conservadores pueden ignorar. Sí, y se siguen ignorándola, van simplemente a ser A perder. eliminados del Exato, debate completamente. exatamente. Concordo, 100%. Concordo com a tua análise, Stefano. E, sinceramente, é um erro do movimento conservador, do grupo conservador, do pensamento conservador de não ser envolvidos em forma pontual em todo o setor. Na educação, um desastre total, exatamente para isso. Porque o movimento conservador, no seu tipo de valor, abandonaram o mundo da educação, globalmente, no mundo inteiro. É lá, é nesse setor que você influencia a mentalidade dos jovens. Olha qual é o resultado. É um desastre total. Eu concordo completamente. Mas como poder iniciar o desenvolvimento dessa iniciativa, desta fórmula de gestão? Em que modo? Em que forma? Fazer tudo isso. Pues mira, uno de los errores más grandes que hacen los conservadores es tener la solución perfecta. ¿Cómo se llama? La bala de, mm, de plata, ¿no? Para matar the silver bullet, una bala para solucionar todo el problema. Y los conservadores tienen siempre esta tentación y el problema es, como dice el Papa Francisco, que las proceduras son más fuertes que las normas. O sea, que a lo largo tiempo hay que estar involucrados en el debate. Si uno no está presente en el proceso, Exato. entonces el proceso va a tener un resultado que va a ser negativo. Y Óbvio. esto lo vemos ahora, por ejemplo, en la transformación del sistema internacional, desde un sistema que respeta los estados soberanos, un sistema que se construyó en la vía muy estrecha que tenía que viajar las Naciones Unidas entre el extremo de los Estados Unidos a un lado y de la Unión Soviética a la otra. Y durante los primeros 30, 40 años de las Naciones Unidas estaba muy cuidadosa de interferir en las cuestiones interiores de los estados, en las políticas, en las cosas debates políticos, lo que sea. Pero en los últimos 30 años, después de la famosa fin de la historia, ¿no? De Francis Fukuyama, la idea que la historia está solucionada con el liberalismo y ya el imperio americano ha ganado y ya está todo. Con esto, esta narrativa ha creado la ilusión en las Naciones Unidas y entre los globalistas que se pueda imponer una agenda de gobierno internacional. Y esto es lo que están tratando de hacer. Un principio de esto fue la Agenda 2030, porque si uno mira las políticas de desarrollo internacional, siempre a lo largo de 55, 60 años, siempre ha sido de ayudar a los países más pobres. La idea es, vamos a cooperar para que los estados soberanos que tienen dinero
que tienen una economía fuerte puedan ayudar a los estados soberanos que no tienen esas capacidades. Y para desarrollar esas capacidades para que puedan ser independientes. Pero ¿qué se ha hecho ahora? Con la Agenda 2030 se ha impuesto desde arriba unos objetivos políticos iguales para todos los países. Y ya no se trata de cooperación entre estados soberanos, se trata de gobierno internacional, o sea, de global governance de algún tipo. La Agenda 2030 ya no es cooperación, es una agenda política para todo el mundo, la misma agenda para todos, los mismos objetivos para todos. Eso es una transformación radical que todavía no ha sido bien analizada. Y ahora se quiere hacer otro salto siguiente en el Summit of the Future. Ya se está hablando en este sí. año, se está hablando de una cumbre del futuro que se dará ahora en septiembre, donde se puede adoptar una agenda del que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha definido las Naciones Unidas 2.0. O sea, crear unas Naciones Unidas que son integradas de manera digital con los gobiernos, con la sociedad civil, con los sistemas educativos, con toda la sociedad. Crear es una visión transhumanista de la humanidad, una humanidad mejor donde la integración con los sistemas digitales nos va a permitir control social, una capacidad de responder a las emergencias más inmediata. Pero todo esto se ha dado porque los países conservadores o que hayan los gobiernos conservadores no saben ni cómo meterse. ¿Por qué? Porque los conservadores de la sociedad civil no se han metido en este debate. O sea, por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas en los últimos 30 años ha seguido tomando más y más poder. Y todos los estados le han dado la luz verde para que lo haga. O sea, nadie se ha puesto enfrente de él. No porque, y la única razón es porque nadie haya obstaculizado el secretario general en esta toma de poder, es porque ni se daban cuenta lo que estaba haciendo. Exato. Porque los conservadores no saben cómo funcionan las Naciones Unidas. Não No sabe se dan articular, cuenta não cómo sabe funcionan. articular, não sabe articular, não sabe Y o es, processo, tudo isso. É por isso. ejemplo, el secretario general ahora toma dinero de un país y declara una cumbre. Y en esa cumbre, los estados que dan dinero para esa cumbre se concordan sobre una agenda política y la promueven como si fuera una política adoptada por las Naciones Unidas enteras, aunque no haya sido adoptada por las Naciones Unidas. O sea que ahora están completamente bypassando los negociados intergubernamentales para poder avanzar estas agendas. Y el secretario general ha cambiado la manera de que funciona el sistema de la presencia de la Secretaría de la ONU, que son subdependientes en cada país. O sea, una vez cada país tenía que negociar con las diferentes agencias de las Naciones Unidas individualmente y concordar con cada una de ellas qué programas iban a implementar dentro de de su estado. Pues ahora ya no es así. Todas las agencias se negocian juntamente por medio de un representante del secretario general que se llama el Resident Coordinator en cada país. Y no solo ellos tienen el poder de acumular todos los mandatos de las Naciones Unidas y usar todo ese conglomerato de poder en sus negociados sobre las políticas de cada estado. O sea que tienen una influencia, especialmente en los estados que toman muchas ayudas de las Naciones Unidas,
que es impresionante, más de la que jamás habíamos visto. Y con esto se ve todavía más siempre intervención en asuntos interiores. Hay, por ejemplo, la Agencia de las Mujeres, ONU Mujeres, que es una agencia de más de 700 millones de dólares cada año, y su mandato principal no tiene ningún otro mandato sino hacer lobby sobre las cuestiones de género. O sea, se ha dado una transformación del sistema internacional, donde ya no es cooperación entre estados, sino es un sistema de global governance que oportunísticamente se va infiltrando más y más en cada estado a según de las posibilidades políticas. E o comprovante é, eu estava junto com Stefano em uma conferência preparatória ali para o Summit of Future, né, das Nações Unidas. Stefano foi a única pessoa que falou no comitê, no Steering Committee, falou: você está articulando as conferências das Nações Unidas, né, o Summit of Future, mas em toda a articulação não tinha uma referência em relacionamento à família. Não tinha nada. Falavam de tudo, não falavam da família. Stefano fez pontualmente um comentário, falou, como é que você pode falar, articular do futuro, se não fala da família? Como é possível? E o gerente da conferência cortaram no Stefano. Eu, convidado, o nosso grupo enviou 2 documentos falando da família. O que aconteceu? Cortaram o GPF da articulação com eles. E o GPF participava no Conjuve do Brasil por 5 anos, tinha conferências, etc. Tinha sempre reembolsos, né, de gastos. Hoje, com a nova gerência esquerdistas, somente 2 organizações até hoje não receberam reembolso da última conferência de 2 meses atrás. Eram 2 grupos conservadores. Entendeu? Com o que estou falando? Que movimentos esquerdistas com tendência de gestão política vão utilizar todo instrumento possível de boicotagem de bloco se você não trabalha com eles, não acompanha a ideia deles. E, pelo que o Stefano Gennarini está pontualizando, que falta esta cooperação da ideia conservadora da família, valor ético e moral, está faltando esta presença, esta articulação, este processo de desenvolvimento em relacionamento a goal específico. Movimento de esquerda com ismo da esquerda são muito espertos, são muito bem articulados, são muito bem organizados e têm décadas de experiências. Mas hoje precisa que os movimentos, pessoas de valores conservadores se mobilitem. Inicie a trabalhar em forma conjuntas para mostrar realmente como a ideia esquerdista hoje são fracas, não são fortes, não são inovadoras, não são progressistas, mas estão destruindo os sistemas, estão destruindo o futuro. Precisa criar, porque eu chamei esta primeira conferência, para iniciar a articular exatamente esse tipo de valores, esse tipo de conteúdo, que hoje é entre nós. No futuro vai ter muitas pessoas que vão participar da conferência. Hoje é um encontro piloto, porque era uma base de entendimento, em base particularmente às experiências de muitos anos de trabalho de Stefano nas Nações Unidas e na coalição da família nos Estados Unidos. Ele é americano, mora em New Jersey, mas é mesmo latino. E mesmo ele é europeu. Quindi è una persona, perché tiene papà italiano,
tem uma mamã colombiana, mora nos Estados Unidos, padre de 7 filhos, né? Um estudioso de teologia. Ocho filhos. 8, sono 8, ai ai ai. Arca, eu tenho 5, né? Mas a fábrica parou. Não basta. Mas é por isso, né? Para mim esta espero um primeiro encontro, né? Entre nós. Mas vamos articular em forma mais metódica. E eu acho que dá para nós mesmos de trabalhar juntos para convidar Stefano de viajar aqui no Brasil e ter encontros importantes sobre essas temáticas aqui no Brasil com um grupo importante. Entendeu? Esse é o meu objetivo, né, Stefano? Esse é o Muito bem. meu goal. Porque precisa expor, precisa apresentar, precisa informar. Porque tem informação, Osvaldo, você sabe muito bem como é superficial a informação que tem hoje, né? Particularmente no mundo juvenil. Não, precisa dar informação pontual e profunda. Isso que está faltando, né? Precisa mudar essa dinâmica, né? E o meu objetivo é na nossa primeira conferência, como eu falei com você, deve ser mais ou menos uma conferência de 1 hora, já 1 hora e 8 minutos, né? E passou rápida, e eu acho que foi um conteúdo muito bacana demais, muito bom, né? Bruno, o que você acha, como jovem? 28 Sí, anos. sí. Ah, yo creo que conferencias como esta es muy buena para la democracia, porque nosotros no tenemos espacio en otros lugares, entonces tenemos que hacer nuestras conferencias y nuestros eventos y hasta estar en ONU y cada vez más tenemos más espacio. Bueno, Máximo, ¿podemos cerrar? Eu acho assim, se não tem outro comento da parte dos palestrantes, né? E se você tem ideia, sugestão de como trabalhar em forma conjuntos para realizar uma cooperação entre grupo, entidades, indivíduos, né? Por favor, apresenta para nós, para o GPF, que Sí, vamos apoiar, vamos trabalhar juntos. perfecto. Bueno, muchas gracias, Stefano, Osvaldo, Obrigado. José Nilton. Si estás hablando portugués, Osvaldo se salió. Bueno, es eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ok, thank you very much. See you soon. Tchau, tchau. Obrigado, senhores. Buenas noches.